La sociedad desigual entonces teme por estos diferentes, ¿no? Y una sociedad libre o igualitaria sustituye la gestión autoritaria por un carácter social de control de la desviación. Esta es la política criminal alternativa. Sustituir la represión por justamente el carácter social de la desviación. Dice Nils Christie, hay que recuperar el conflicto, o la víctima tiene que recuperar el conflicto, y no solamente la víctima, sino también el imputado. Démosle otra vez el conflicto a las partes y tratemos de que ellos lo resuelvan antes de entrar a este aparato represivo. Este tipo de sociedades deja al máximo la expresión de lo diverso y la garantía de la igualdad. Por lo tanto, estas sociedades libres o igualitarias, que también llamamos democráticas, que sustituyen esta represión por la gestión social del control de la desviación, trata de perder todos estos conceptos estigmatizantes y recupera funciones y significados diferentes, no siempre negativos. No siempre vemos a lo diferente o no debemos de ver a lo diferente desde un enfoque negativo, sino positivo. Tenemos que aprender a educar y a vivir en torno a la diferencia, porque cada vez vivimos en sociedades más heterogéneas, más diferentes, y tenemos que aprender a convivir con ellas. Y si no lo hacemos, pues entonces no entenderemos esta justicia restaurativa. No entenderemos las bases, los principios, los fundamentos de esta justicia restaurativa, que es el fundamento filosófico de los medios alternativos de solución de conflictos. Para autores como Alfonso Reyes Echandía, el fracaso del sistema penal deviene de los siguientes factores: de la inflación legislativa penal, o sea, de un catálogo de delitos enormes, de la ineficacia de la gestión judicial, ojo, de la falla de los servicios auxiliares a la justicia penal, policías, peritos, de la deficiente preparación de los jueces y del personal subalterno, y de la ineficiencia de las penas tradicionales como es la prisión. Conste que aquí me curé en salud, no dije que yo lo digo, lo dice Alfonso Reyes Echandía. Finalmente, él cree que estos son los 5 factores que traen como consecuencia el fracaso del sistema penal. No sé ustedes qué consideren. La corrupción también. Otro que se les ocurra, otra causa de ineficacia del sistema penal. El paraguas de impunidad. Impunidad, que va íntimamente vinculado con la corrupción, ¿verdad? Pero el paraguas. Sí, claro. Muy bien. Claro. Sí, ¿verdad? Hemos visto las consecuencias, pero no hemos trabajado las causas, claro, tienes toda la razón, ¿no? Entonces lo que hacemos es no solamente aumentar el catálogo de delitos, sino ahora tenemos que construir más cárceles, ¿no? Porque entonces las que tenemos no nos alcanzan. Tenemos políticas criminales o criminológicas más bien, enfocadas a engrosar justamente el catálogo de delitos, pero a la hora de que estas personas ingresan al sistema penitenciario, seguimos teniendo las mismas cárceles. Entonces, pues las personas que ingresan son más y las cárceles son las mismas. Entonces tenemos cárceles sobrepobladas en donde finalmente la violencia se acrecenta, ¿no?
Ante la ineficiencia del sistema penal, esta política criminal alternativa que deviene de la criminología de corte crítico y sociológico propone otras formas de reacción social, para terminar con este primer tema, que son la desprisionalización, la despenalización, la desjudicialización y la descriminalización. Criminalización primaria, secundaria, terciaria, influida por esta política criminal alternativa que algunos de nosotros le llamamos políticas criminales de corte abolicionista. Hay muchas tendencias del abolicionismo, desde el radical hasta el moderado. Lógicamente, la justicia restaurativa y los medios alternativos de solución de conflictos obedecen a la tendencia moderada. Es decir, lo que tenemos que hacer es disminuir los delitos, el catálogo de delitos, tratar de crear medios alternativos o sanciones alternativas a la prisión, justamente tratar de resolver el conflicto no todo desde la vía judicial, sino también desde los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y con ello llegamos a una despenalización en donde su base fundamental, ¿cuál es? La reparación del daño a la víctima, uno de los fines principales del proceso penal de corte acusatorio, según el artículo 20 constitucional, inciso A. La desjudicialización, que va de la mano con la despenalización, y la descriminalización, que esto es parte de la sociedad, ¿no? De estas tendencias que etiquetan, ¿no?, finalmente a estas personas que están dentro del sistema o que salen del sistema. Entonces, toda esta política criminal alternativa es parte de un conjunto, en donde el día de hoy yo solamente les vengo a platicar uno de ellos, que son justamente la despenalización y la desjudicialización, que es resolver el conflicto por otras vías alternas. El modelo de justicia restaurativa opera en los estados modernos. Hoy por hoy es monopolizar la impartición de justicia mediante el uso de lo que llamamos ahorita, que platicamos, la justicia retributiva, pagar un mal con otro mal, en ocasiones mayor y desproporcionado. El Estado hace uso o ejercicio del jus puniendi ante un problema de particulares. La justicia restaurativa es todo lo contrario. La justicia restaurativa lo que trata de hacer es, y se cree que es una tendencia evolutiva al delito, que respeta primero que nada la dignidad y la igualdad de todas las personas y promueve el entendimiento y la armonía social de la víctima, del imputado y de la sociedad. Tiene su antecedente en tradiciones indígenas de pueblos como Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Irlanda, que es un tema que a mí me gusta muchísimo, no sé si ustedes compartan, que es la justicia para adolescentes. Irlanda es pionero y tiene antecedentes muy interesantes de justicia restaurativa dentro de la justicia para adolescentes, como opción a la justicia para adolescentes. O sea, en Irlanda no existe un modelo jurisdiccional, un sistema judicial de impartición a los adolescentes, sino que todo se resuelve por justicia restaurativa en Irlanda para los adolescentes. Es muy interesante el sistema irlandés. Este tipo de justicia restaurativa va más allá de la reparación económica o de la reparación del daño a la víctima. ¿Se acuerdan que se los dije hace ratito? La justicia restaurativa no es solamente reparar el daño a la víctima. Yo por eso no la veo solamente como un derecho de la víctima, sino también la veo como un derecho del mismo imputado, procesado, sentenciado. ¿Sí? Le estamos dando la oportunidad de cerrar ese círculo. Se basa en el bienestar colectivo, en la solidaridad
y en la existencia de relaciones armónicas dentro de la comunidad. Ahí les hice un cuadro que ojalá ahí les ayude. Estas diapositivas se las dejo con los organizadores para compartírselas, ¿no? Para quien no está hasta adelante y no puede sacar fotos, no se preocupen. La justicia penal, por ejemplo, ve al delito como una violación a la ley, y la justicia restaurativa ve al delito como una violación a las personas y sus relaciones. La justicia penal, las violaciones crean una culpa, se basan justamente en la culpabilidad. En la justicia restaurativa no se basa en la culpabilidad, sino más que nada en las obligaciones, ¿no? Que tiene una parte sobre la otra. En la justicia penal, la justicia debe de comprobar la culpabilidad para la aplicación de una pena. En la justicia restaurativa, la justicia involucra a la víctima, al ofendido y a la comunidad para enmendar los errores. En la justicia penal, la retribución del delincuente es lo que fundamenta el paradigma. Es decir, el delincuente tiene que recibir lo que se merece, pagar un mal con otro mal, en ocasiones mayor y desproporcionado. En la justicia restaurativa, la restauración mira por las necesidades de la víctima y la responsabilidad del delincuente por reparar el daño. En la justicia penal, los cuestionamientos que se hacen, y ustedes lo saben, son qué leyes se quebrantaron, quién lo hizo y cuál será su merecido. En la justicia restaurativa es quiénes resultaron lastimados, cuáles son las necesidades y cuáles son las obligaciones que tiene el que lastimó para con el lastimado. ¿Cambiamos o no cambiamos paradigmas? Gracias. La justicia restaurativa tiene un fuerte fundamento en la sociología, por eso insisto tanto en la política criminológica de corte sociológico. Se fundamenta en la cohesión social. ¿De qué sirve que sancionemos y que metamos a la cárcel a un, no me gusta decir criminal, a un delincuente, ya ni modo, ofensor? Ofensor, sí, es que en la justicia restaurativa no les llamamos así, ¿no? A un ofensor, si a la hora, si no restauramos justamente el daño moral, ¿no? Y a la hora de salir libre, dicen por ahí en el argot penitenciario, que yo tengo toda mi vida trabajando adentro de las cárceles, cuando salimos no buscamos quién nos la hizo. Y yo los he oído, no se los estoy inventando. Entonces, finalmente, la justicia restaurativa cambia o trata de cambiar, porque nosotros pensamos, este paradigma, esta forma de pensar, porque nosotros creemos que con la justicia penal ordinaria resolvemos los conflictos. Y díganme ustedes, ¿sí se resuelven? ¿La víctima queda satisfecha? ¿El imputado? ¿La sociedad? ¿No? Por tanto, el proceso restaurativo tiene tres agentes involucrados: la sociedad, la víctima y el ofensor. ¿Por qué? Porque deben de ser los más interesados para participar directamente en la solución de conflictos. No solamente se debe de considerar, como en el proceso penal ordinario, a las dos partes en el procedimiento, sino en la justicia restaurativa se tiene que considerar a la sociedad. Permite, desde el enfoque de la víctima, que se pueda obtener más eficazmente su reparación, pero ojo, vean lo que puse:
su reparación. No solamente la reparación material, sino también obedece a una reparación, dice la Corte Interamericana, integral. La reparación del daño no solamente tiene u obedece a supuestos de corte económico, sino también a supuestos de corte moral. Permite a los delincuentes, y también es importantísima la justicia restaurativa para la víctima porque se sienten más seguras de intentar cerrar una etapa de su vida. En victimología se le llama reticencia.